Hola, muy buenos días. Hoy nos reúne una revisión importante para la práctica de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que como ginecólogos tenemos la obligación de respetar, de vigilar y sobre todo de hacer cumplir. Vamos a hablar de un evento que ha dado un poco de claridad tras 14 años de la sentencia C-355, esa sentencia de la Corte Constitucional del año 2006, que despenalizó el aborto en Colombia bajo tres causales. Después de unos años, específicamente fueron después de 12 años, la Corte Constitucional hace por primera vez una sentencia de unificación. ¿Esto qué quiere decir? Que después de esa sentencia C-355 se han presentado varias sentencias de la Corte Constitucional obedeciendo a tutelas, la gran mayoría de ellas, y en el año 2018, la Corte Constitucional hace una sentencia de unificación tratando de recoger toda esa información que se produjo durante los años anteriores. Entonces, vamos a hablar qué hay después de la sentencia de unificación, que quiere decir SU 096 del año 2018, que está relacionada con el ejercicio del derecho del aborto. Yo soy Juan Carlos Vargas, soy ginecólogo de la Universidad del Rosario y del Hospital de San José. Fue miembro del Comité de Ética en Reproducción Humana y Salud de la Mujer de FIGO durante los años 2009 a 2015. Actualmente soy profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y además trabajo como asesor científico y jefe de educación médica de Profamilia, junto con mi práctica privada. No tengo conflicto de intereses frente a esta presentación. ¿Qué fue lo que precisó la Corte? La Corte podríamos decir que toma parte de un principio y es que se ha limitado la protección de la sexualidad a la mujer como un evento de reproducción. Es decir, se ha visto que la sexualidad solamente tiene un fin reproductivo y esto es lo que la Corte ha tratado de desvirtuar en esta sentencia. Da un derecho a la libertad, es decir, el Estado no puede implantar restricciones injustificadas a las determinaciones de las personas, siempre y cuando estén dentro del marco de la normatividad y de la ley. Y además, la sentencia dice que debe haber un goce efectivo de los derechos a través de medidas positivas para las personas. Esto no solamente cubre, en este caso, pues, qué es lo que nos interesa, los temas relacionados con aborto, sino en todas las personas, tanto hombres como mujeres. Hablemos un poco qué es esta sentencia, por qué se dio, qué fue lo que pasó. La sentencia se basa en una revisión de una tutela que pone una mujer que ha pasado por todo esto que vamos viendo aquí. El 13 de septiembre, la mujer en el año 2017 fue diagnosticada con un embarazo cuando le hacen una ecografía y tenía 9 semanas y media prácticamente, y se vio que era un embarazo con adecuados signos viable, como dicen muchas veces con la ecografía obstétrica, con adecuados signos de vitalidad. El 19 de septiembre, o sea, 6 días después, la paciente presentó un cuadro de sangrado por lo que tuvo que acudir a un servicio de urgencias obstétricas, donde le hicieron una nueva ecografía obstétrica y encontraron un hematoma subcorial, con lo cual se dio el manejo acostumbrado del reposo y control posterior. El 2 de octubre la mujer va a control nuevamente, le hacen un Doppler que da negativo para pronóstico de restricción de crecimiento intrauterino o la posibilidad de presentarse hipertensión inducida por el embarazo, y los hallazgos de las biometrías dan negativo para probables aneuploidías fetales. El 13 de noviembre volvió a presentar nuevamente un episodio de sangrado, fue llevada nuevamente a urgencias, le hacen la ecografía, hay una persistencia, aunque en menor tamaño, de su hematoma subcorial y continúa con el manejo en reposo. El 30 de noviembre va a una ecografía rutinaria cuando ya tenía 21 semanas y la paciente es diagnosticada con una probable holoprosencefalia lobar. La paciente obviamente busca ayuda y sobre todo claridad sobre el diagnóstico. El 4 de diciembre acudió a una consulta donde le explican el pronóstico de esta malformación y de las probabilidades de este feto una vez esté fuera del útero, y le dicen que algunas veces se asocia a problemas genéticos. Entonces, el 12 de diciembre le hacen un FISH que da que es un feto euploide de sexo femenino, con lo cual se descarta la probabilidad de trisomías. El 20 de diciembre acude a una consejería ya con todos los datos, tanto del FISH como de las ecografías, y le recomiendan una interrupción del embarazo. En ese momento le dicen que por una aspiración uterina para hacer la interrupción voluntaria del embarazo.
Así las cosas, la paciente acude a su EPS para solicitarlo, la EPS la remite. Quiero primero que todo aclarar que lo que vamos a hablar no es para hablar mal de estas instituciones, sino cómo la cadena de eventos, digamos, desafortunados hacen que se presente todo lo que vamos a ir viendo. Va a la Fundación Santa Fe, le hacen el cuadro, este es un embarazo con una gestacional teóricamente avanzada porque está en segundo trimestre. La Fundación Santa Fe contesta a la EPS que no tienen montado el programa para hacer interrupción voluntaria del embarazo en edades gestacionales avanzadas. Entonces es remitida al Hospital San José. En el Hospital San José nuevamente es valorada y aquí hay una parte importante. El 27 de diciembre le dicen que los hallazgos en la malformación fetal no son incompatibles con la vida necesariamente. Con lo cual, la paciente es remitida nuevamente a la EPS. La EPS, entonces, la paciente nuevamente manifiesta su deseo de hacer una interrupción voluntaria del embarazo, dados los diagnósticos que tienen y la afectación que ella está empezando a sentir por su salud. Entonces, la EPS le remite con un psiquiatra que confirma que la mujer está en plena capacidad para decidir sobre una interrupción voluntaria del embarazo. En vista de que no habría ninguna respuesta, también vemos que es final de año, el 2 de enero ya presentó una queja a la Superintendencia Nacional de Salud por las demoras en la atención. El 5 de enero, en vista de que no pasaba nada más, radicó entonces una tutela en un juzgado contra la EPS para decir que se estaba deteriorando su estado de salud debido a la demora en el proceso de atención. El 5 de enero, que es curioso porque las fechas son así, el juez de primera instancia entonces dice que se debe hacer una medida provisional para, está ahí entre comillas, salvaguardar su derecho fundamental a la vida, salud y condiciones dignas de esta mujer y ordenó a la EPS que en las siguientes 24 horas corridas, es decir, no hábiles, se procediera a dar todos los trámites para que se realizara el procedimiento de aspiración al vacío del útero para la terminación del embarazo. Estamos hablando de un embarazo de segundo trimestre. Y entonces esa tutela es revisada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, con base en esta tutela, es que hace la sentencia de unificación. ¿Y qué es lo que hace la sentencia de unificación? Como les decía, recoger todo, pero dejar algunas cosas claras que son importantes para el desarrollo de los profesionales de la ginecología. Primero, se mantiene la obligatoriedad que la respuesta ante una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo por una persona gestante, hago énfasis en persona gestante porque hay mujeres gestantes, pero hay hombres trans gestantes, por eso hablamos de personas gestantes, se debe dar respuesta en los 5 días siguientes calendario, no tienen que ser 5 días hábiles. La Corte ratifica que no hay límite para la edad gestacional para la práctica del aborto si está dentro de las 3 causales despenalizadas desde el año 2006. Y además hace una claridad frente a la objeción de conciencia, nuevamente ratifica que la objeción de conciencia es personal más no institucional y se dice que la objeción de conciencia es personal porque radica realmente es en la persona que hace el procedimiento y no quienes tengan que haber actividades preparatorias previas o posteriores a la interrupción voluntaria del embarazo. Con lo cual, también hace una claridad importante y es decir que no importa si la malformación es estrictamente incompatible con la vida, sino que se habla de una probabilidad de muerte fetal. Y en este caso, que la mujer alega el deterioro de su salud mental consecuencia de su diagnóstico en el feto en gestación, se habla entonces del riesgo o de la amenaza para la vida o para la salud de la mujer como una de las 3 causales. Entonces, va quedando puntualizado estos puntos y además habla, lo que les decía, de la causal malformación que se ve como una probabilidad que el feto no vivirá. No existe una lista de malformaciones que digan estas son incompatibles con la vida y estas no, con probabilidad o no de muerte. Quizá uno de los eventos que motivó a la despenalización del aborto en algunos países en el mundo por causales fue, por ejemplo, en Brasil, fue la anencefalia. La anencefalia todos sabemos que es una malformación incompatible con la vida y quedó esa como el punto de referencia frente a lo que es la malformación fetal y la interrupción voluntaria del embarazo. Pero existe otro grupo de malformaciones fetales, o una gran cantidad, todos los conocemos, que tienen probabilidades de no sobrevivir. Puntualiza además que la causal incompatibilidad con la vida es convencionalmente admisible
más que las solas anomalías. O sea, no es simplemente describir una holoprosencefalia, sino que es necesario hablar que el feto con una afectación de este tipo, de línea media, probablemente no vivirá. Y eso es lo que la certificación debe realmente contener. La Sala Plena de la Corte Constitucional además ratificó la medida del juez de primera instancia, ese que el 5 de enero dijo que por favor le hiciera la interrupción del embarazo, y la paciente entonces dice que estas son medidas provisionales que son procedentes siempre que el juez verifique que la certificación está adecuada a las causales. Contándoles un poco más, esta primera instancia de este juez pasó a una segunda instancia que cuando la fallaron, ya la paciente había recibido el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, entonces no había materia, como dicen los abogados. Vamos a ir mirando entonces realmente cuáles son esos aspectos que debemos tener en claro para la prestación de un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, con todo esto que ha venido pasando en los últimos años desde la sentencia C-355, como decíamos, del año 2006. Primero, hay 3 causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando la continuidad del embarazo sea de riesgo para la vida o la salud de la mujer. En este caso, lo que se certifica es una amenaza, una probabilidad de un riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Y recordemos que cuando hablamos de salud, tenemos que irnos al concepto más amplio de salud, que es el que está consignado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que salud es el completo estado de bienestar físico, social y mental, y no simplemente la ausencia de enfermedades. Con lo cual, nosotros debemos manejar ese estándar comprensivo de lo que es la salud y tener en cuenta la salud mental como un riesgo para la afectación de la salud mental. Además, decíamos, se debe tener en cuenta que la salud es además gozar del más amplio nivel posible de salud física y mental. No es simplemente sobrevivir, sino tener un goce pleno y de alto nivel. Y la certificación de la causal salud, dice la Corte muy claramente, debe ser expedida por un profesional de la medicina. En algunos momentos se ha hablado también que debe ser expedida por un profesional de la salud, y esto incluiría a los profesionales de la psicología, quienes desde el año 2009, gracias a alguna de las sentencias de nuestro sistema judicial, han sido incluidos como profesionales de la salud. Pero la certificación del profesional de la psicología generalmente va como parte del cuerpo de la certificación del profesional de la medicina. Esto en lo que se refiere a causal salud. La otra causal para la interrupción voluntaria del embarazo es la malformación fetal grave que lo haga inviable en su vida extrauterina. Esta es una de las causales que, fíjense ustedes, es la que motiva inicialmente esta tutela de esta mujer, pero lo que vemos es lo que debemos definir claramente y que la Corte Constitucional lo dejó en claro es que se ve como una probabilidad de inviabilidad fetal. Así como dijimos que la anencefalia tenemos la certeza de que es una malformación incompatible con la vida extrauterina, hay otro grado de malformaciones que dan una probabilidad de muerte más o menos alta después de que el feto ha nacido. Y la Corte Constitucional hace énfasis en que prevalecen los derechos de la vida formada sobre los derechos de un feto que probablemente no vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Que se priorizan, en una balanza como que se da mayor realce a los derechos de la mujer frente a un feto que tiene un pobre pronóstico. También la Corte Constitucional hace un punto muy importante y esto tenemos que tenerlo en mente y además tener precaución porque la Corte dice que cuando se forzar a una mujer a llevar un embarazo a término en esas condiciones de una malformación fetal con una probabilidad de muerte alta, se traduce en una tortura y una afectación de la dignidad humana. Y eso es por lo que los médicos siempre estamos en contra y buscando aliviar el dolor de las personas. La certificación, con lo cual, debe llevar ese párrafo. Probablemente no vivirá y en relación a una malformación grave, pero debe tener ese aspecto de una probabilidad de no sobrevida, porque es lo que realmente se despenalizó tanto en el año 2006 y se ratifica en esta sentencia del año 2018. La Corte además da unos puntos importantes que nos respeta mucho nuestro ejercicio profesional, le da un nivel como el que debe tener, cuando dice que la Corte
ni los jueces les corresponde cuestionar la motivación o el contenido de los dictámenes médicos. Esta determinación recae en cabeza de los profesionales de la medicina. Esto quiere decir que el juez debe respetar el concepto que el médico da. Si hay alguna duda, el único que está autorizado para cuestionar ese concepto o pedir una autorización sería un par, es decir, otro médico y otro médico, idealmente con las mismas calidades o con la misma formación. Y esto se hace, pues, obviamente, a través de los peritos que el sistema judicial asigna. El grado de probabilidad con lo cual de la muerte fetal no lo define el médico, lo define, perdón, el médico tratante, y no debe ser un juez el que diga, sí, esto sí tiene probabilidad de muerte, entonces sí se da el permiso al aborto. Recuerden ustedes que la respuesta tiene que ser rápida por parte de la EPS y no se pueden establecer barreras innecesarias como que todas tuvieran que ir a un sistema de tutela para que el juez dijera si sí está correcto lo que la mujer solicita y lo que el médico certifica. Entonces, la Corte nuevamente dice que es suficiente que la certificación expedida por el médico en caso de malformación fetal lleve las palabras probablemente no vivirá o la frase probablemente no vivirá, siempre y cuando obviamente se haga dentro de un análisis del caso y de las malformaciones y una revisión que es muy rápida de hacer. Hoy en día con el internet lo podemos hacer muy fácil, es muy fácil con las ayudas que tenemos en las diferentes bibliotecas virtuales. Vamos a ir concluyendo. Esta es una charla que la Federación realmente tiene interés de que quedara claridad entre los profesionales de la ginecología, porque recordemos que a raíz de las resoluciones recientes, la 3280 y posteriores, tenemos la obligatoriedad en el control prenatal de consignar que hemos dado la información a la mujer sobre lo que es la sentencia 355, es decir, cuáles son las 3 causales que en Colombia tiene despenalizado el aborto. Y es muy importante que lo dejemos consignado en la historia clínica y en caso de que la mujer se considere dentro de una de las 3 causales y nos solicite la interrupción voluntaria del embarazo, así hayamos hecho una objeción de conciencia, no nos exime la objeción de conciencia de la obligación de dar información a la mujer frente a las causales, a los procedimientos y la información básica para que ella pueda tomar una decisión informada. A manera de conclusión, es importante que nosotros entendamos que debemos evitar extender irrazonablemente el tiempo para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, debido de pronto a un debate científico, a un debate jurídico, sobre todo en los casos de malformación que a veces pues hay un poco de temor y entonces se empiezan a citar juntas innecesarias. El criterio de un médico general es suficiente para certificar una malformación. Es entendible que un médico general haga una consulta y si lo quiere hacer está bienvenida, pero esa consulta debe ser una consulta rápida para no pasarnos de los 5 días de calendario en que se debe dar la respuesta a la mujer sobre su solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, esto se debe considerar una atención de carácter urgente. Y esto es una connotación importante que así está dada con la atención de IVE y las respuestas de carácter urgente, por lo tanto no puede estar sometidas a disponibilidad de agenda, sino que se debe hacer lo más pronto posible y no hay justificaciones para estos retrasos que se puedan presentar. Esto es muy importante y ya estamos terminando y quiero que se lleven unos mensajes a casa, o mejor, unos mensajes a su consulta. Y es que la sentencia de unificación 096 del año 2018 de la Corte Constitucional Colombiana deja en claro que persisten las 3 causales con las cuales la misma Corte Constitucional en el año 2006, en una sentencia de constitucionalidad, determinó 3 causales para despenalización del aborto en Colombia. Cuando haya riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando existe una malformación fetal que le haga inviable y cuando haya, de esta última causal que no hemos hablado, la causal violencia sexual, cuyo único requisito para la certificación es una copia de la denuncia criminal. No se requiere que haya habido un juicio, que se haya determinado un culpable o que haya un preso o lo que ustedes quieran. Simplemente la mujer pone la denuncia ante la Fiscalía por el delito de violencia sexual, por acceso carnal violento o por incesto o por una inseminación no consentida, también puede ser causal para interrupción voluntaria del embarazo o por una transferencia de embrión también no consentida y esto sería suficiente para hacer una interrupción voluntaria del embarazo.
No tenemos la obligación los médicos de hacer cuentas entre la denuncia y la edad gestacional y la probable fecha de concepción. No nos obliga la ley ni nadie a que esas cuentas las tenemos que hacer. La veracidad de la denuncia recae únicamente en su responsable, que es la mujer que interpuso la denuncia ante el sistema judicial colombiano. Esta es una charla que no tenía mucho de técnicas sobre interrupción voluntaria del embarazo. No es una charla que hable mucho sobre farmacología y bioquímica de las sustancias con que se hace interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista farmacológico. No vamos a hablar de mifepristona y misoprostol. Lo que queríamos era que quedara en claro que después de esta sentencia tenemos estos 3 mensajes para llevar a casa y esas recomendaciones de cómo hacer la certificación para la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a nuestro sistema judicial colombiano. Muchísimas gracias y que continúe siendo un éxito este congreso de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Gracias a ustedes por su atención.